Hola, mi nombre es Gina Savitsky. Te saludo con muchísimo gusto y te agradezco que estés una más de mis cápsulas. Esta cápsula se llama La congruencia educa. ¿Tú qué opinas? ¿Qué opinas de la mamá que, por ejemplo, le dice a su pequeño hijo: ya eres un niño grande, aunque tenga 3, 4, 5 años, debes dormir solo en tu cuarto? Sin embargo, cuando el esposo no está en casa, ella va a dormir a casa de su mamá. ¿Qué opinas del primo que le dice al niño pequeño: sigues tomando biberón, pero ya eres niño grande y él no puede dejar de fumar, está apegado a sus cigarros? O el tío que le dice a su sobrino: presta tus juguetes, no es bueno ser un niño egoísta, pero a él mismo no le gusta prestar su carro ni sus objetos personales. ¿Y qué tal la abuelita que habla de respeto y también pretende educar a sus nietos diciendo: respeta a los adultos? Y sin embargo, esa misma abuelita en otro momento le dice a sus pequeños nietos: toma estos dulces mientras tu mamá no nos ve. Ya ves que a ella no le gusta que tú comas dulces. ¿Qué ocurre cuando nosotros tenemos esta especie de doble discurso? ¿De dónde viene el doble discurso? Bueno, los dobles mensajes que hemos recibido a través de nuestra educación a veces quedan insertados en nuestra mente, en nuestra conducta y, por supuesto, en nuestro discurso. Si hablamos de ser personas congruentes para actuar en el bien a nosotros mismos y el bien a otros, estaríamos hablando de ser las personas que pudieran decir siempre la verdad en todo momento y bajo toda circunstancia, que pudiéramos entender que si el otro tiene algún defecto o alguna actitud que nos molesta, puede ser que también nosotros la tengamos y la estamos criticando en el otro sin darnos cuenta que quizá nosotros mismos nos vemos en ese espejo y nos incomoda. Los dobles mensajes forman parte del crecimiento y de la cultura, pero no son la mejor forma de educar. Siempre van a generar muchísima ansiedad y siempre obedecen a un sentimiento oculto que nosotros tenemos cuando damos un doble mensaje al otro, en donde pretendemos decir algo bonito cuando en el fondo no lo sentimos así. Entonces, ¿cómo podemos educar a nuestros hijos o cómo podemos mostrarnos en una oficina, con el grupo de amigos, con otros familiares, como personas que pudiéramos decir en la mayor parte de la congruencia que mostramos y que tenemos, parecemos más sólidos y más dignos de confianza? ¿Cómo identificar cuando nosotros mismos estamos hablando como con esos dobles mensajes? Si bien es cierto que decir la verdad todo el tiempo te va a dejar solo en el mundo y probablemente nadie quiera ser tu amigo, ni estar cerca de ti aunque sea tu familiar, lo cierto es que cuando digamos la verdad a otros tenemos que aplicar el sentido común. Es decir, tenemos que pensar si lo que vamos a decir va a aportar valor, si lo que vamos a decir realmente va a permitir que el otro mejore en algo o lo va a herir profundamente. Hay veces que una sencilla pregunta que otra persona nos hace de ¿cómo me veo con este atuendo, con este vestido? ¿Te gusta mi peinado? Puede ofrecer para nosotros mismos un movimiento interno en donde no sabemos realmente qué decir porque nos parece que ese peinado no es bonito, no le va bien o el atuendo le queda francamente mal. La persona está buscando que nosotros de una manera real, de una manera sincera, le digamos lo que pensamos y que le demos una pauta si va bien o no en ese camino. Nosotros estamos viendo que a nuestro gusto, a nuestro parecer, no es el mejor atuendo, pero no sabemos cómo decirlo. Siempre hay maneras de abordar este tipo de circunstancias con el mayor tacto, sin ser del todo sincero, rudos o agresivos. La verdad, así, a rajatabla, de bote pronto, puede herir profundamente a alguien. Tal vez puedes hacer una comparación y decir: la otra vez que te peinaste de esta manera me gustó muchísimo cómo se veía tu cara o me gustó cómo se veía el movimiento de tu cabello. Y quizás estás dando una pauta para que la persona misma reflexione
y compare con el otro peinado. Lo mismo con el atuendo. A lo mejor podrías dar una indicación sencilla, muy práctica del atuendo. A lo mejor decirle, bueno, quizá en otro color, creo que te podría favorecer más a tu cara por estas razones. O sencillamente devolver la pregunta y decirle, ¿tú qué opinas? ¿Tú cómo te ves en ese atuendo? De todas maneras, cuando nosotros vamos creciendo, nos vamos dando cuenta que las relaciones interpersonales, que tejer una red de amor, de vínculos de confianza, es toda una obra de arte y es todo un camino en donde hay que ir entendiendo, además de todo, lo que el otro quiere escuchar, lo que el otro tiene disposición de escuchar y la verdad como tal. Pero cuando nosotros nos mostramos de cierta forma con nuestros hijos a quienes estamos educando, la congruencia es como ese gran valor que debe prevalecer por sobre todo en este proceso de transmitir a esos pequeños cuál puede ser una ruta verdadera hacia los objetivos y qué tanta confianza pueden sentir en nosotros, padres de familia, madres de familia, porque somos veraces y porque somos legales entre lo que decimos, lo que pensamos y lo que actuamos. Esos tres territorios como un solo bloque sólido de dirección para estos pequeños. Entonces, ¿cuál podría ser el mejor camino para esta educación? Lo primero es que en cada momento, cuando tú vayas a leccionar a tus hijos, cuando tú vayas a reprender o vayas a pedirles que hagan algo de cierta forma, reflexiones si lo que tú estás pidiendo va contigo, si es sintónico contigo, si va de acuerdo con tus valores, tus intereses, tus creencias. ¿Cómo pides tú a tu pequeño hijo o hija que deje de comer demasiados postres si a lo mejor es algo en lo que tú no has podido dominar todavía y tú misma ingieres muchos postres? ¿Cómo podría entonces ahí haber una congruencia? Entonces, si tú no puedes todavía dejar tantos postres y tú crees que eso está afectando tu salud o te está dando kilos de más y no quieres que eso se repita con tu pequeño hijo o hija, entonces expresa tu sentir tal cual. Y entonces puedes decir, mira, yo no he dominado esto del todo, pero yo no quiero que repitas esta pauta porque no es benéfica. Vamos a intentarlo juntos para dejar de comer tal cantidad de postres, quizá ya no comprar esa cantidad de postres y sobre todo tener porciones razonables. Entonces, tú le estás explicando que es algo que tú no has podido dominar y eso es muy legítimo como padres. Tus niños te van a agradecer que tú seas sincero al decir que tú también tienes muchas áreas que estás buscando trabajar, elaborar, crecer, desarrollar, pero que tú mismo no quieres que esto se repita en estos pequeños. Esa es una forma de congruencia. Otra forma de congruencia es realmente saber si lo que nos disgusta en nosotros, como a lo mejor ser muy comunicativos. Entonces, si nosotros somos comunicativos y hablamos de más a veces o contamos algo que nos han confiado y no somos del todo discretos, reconocer que tenemos esa debilidad y no criticar a alguien que sea igual que nosotros en la debilidad que reconocemos que tenemos, para que entonces al menos nuestros pequeños se den cuenta que nosotros somos congruentes, no porque hayamos dominado todos los posibles defectos o todas las posibles áreas de oportunidad que todavía tenemos, sino porque al menos estamos trabajando las que podemos trabajar en este momento y en las que podemos identificar que tenemos algún tipo de problema, no hablarlo como una crítica de otros, sino mantener la congruencia de, bueno, no lo he podido resolver en mí, pero me voy a mantener al margen de las otras personas que son iguales a mí en esto que yo no tengo resuelto. La congruencia es importante y el origen de la incongruencia son los dobles mensajes. Entonces, cuando tú estés cerca de tus pequeños o incluso en tu vida natural con adultos,
Trata de identificar si tú tienes insertados esos dobles mensajes que a veces la educación en general nos dio y en donde tenemos una tensión profunda entre ir hacia un lado o hacia el otro, porque en nuestra propia educación también vivimos eso de di la verdad, cuando quizá alguno de nuestros padres mentía para no abrir la puerta a la vecina que no queríamos atender en ese momento, o porque no teníamos el dinero de la renta, y entonces decían, no estamos en casa para que el casero no pueda cobrarnos. Podría ser interesante que tú hagas una introspección en los momentos en que consideres oportuno para identificar estos dobles mensajes y si los encuentras y los detectas, tratar de elaborarlos y de tomar un solo sentido en tu conducta, en tu actitud. Piensa, siempre piensa, esto que ahorita tengo como concepto, que voy a actuar y que voy a hablar, ¿es sólido? ¿Es de una sola pieza? ¿Es una sola tendencia? ¿Un solo camino? Y entonces te vas a sentir como una persona muy congruente y lo mejor de todo, vas a generar mucha confianza a tu alrededor. Espero que esta cápsula te sea de mucha utilidad. Yo te agradezco muchísimo que hayas estado conmigo. Mi nombre es Gina Savitsky y te recuerdo, como dicen los optimistas, piensa, actúa y vive con optimismo. Muchísimas gracias.